obviamente, para poder desarrollar su contenido. Entonces vamos a abrir el examen posiblemente la semana entrante. Lo voy a hacer así, lo voy a abrir a mediodía y lo voy a dejar para el siguiente día, a mediodía, 24 horas para que lo puedan hacer y usar los documentos que están aquí, estos tres. Hoy estamos viendo precisamente este para que ustedes ya tengan la idea de lo que van a ver. Entonces, por favor, lo estoy jalando precisamente de aquí para que vean ustedes que sí está, eso Classroom. Entonces, para que ustedes tengan ya el material y estemos todos tranquilos de que el material está de la mejor manera posible, ¿no? Bueno, entonces vamos a iniciar. Muy buenos días. Gracias por la espera. Vamos a continuar con este documento, que es el que tenemos que revisar el día de hoy, precisamente porque es el que nos va a terminar de ampliar lo que estábamos trabajando la semana pasada de la historia de los derechos humanos. Para el efecto, entonces, vamos a tratar de avanzar con ello y desarrollarlo, ¿no? Bueno. Estábamos hablando que esta es la historia y protección de derechos humanos, es un estudio comparado entre México y España, y también tenemos que ver la parte de Guatemala para poder analizar y desarrollar este concepto. Dijimos que el concepto fundamental en materia de derechos humanos es una lucha constante por la dignidad y sujeto a establecer un dique de la acción del Estado garantizando facultades mínimas para la vida social. El cilindro de Ciro, 539 años antes de Cristo. Tras conquistar la Babilonia, Ciro el Grande liberó a los esclavos. ¿Y viene de cuándo? Declaró la libertad de culto e igualdad racial. Los primeros cuatro artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos son disposiciones análogas a esta ley de Ciro, y esta expansión de la idea se fue a la India, Grecia y Roma, sobre todo en Grecia, que eran un poquito bastante más democráticos que Roma, porque Roma todavía pues se dio mucho el tema de los esclavos y que tenían que pagar un precio los esclavos por obtener su libertad y dar su favor libertades que después ya vimos más avanzada en otros tipos de en materia penal. Y el nacer con el concepto de ley natural. El modelo inglés, pues, como todos sabemos, es un modelo en el cual surge la necesidad de la monarquía. Aquí está la Carta Magna y el habeas corpus, que también lo vimos la semana pasada. El modelo americano es el de 1776, cuando ya fue la independencia. Es la primera declaración completa de derechos humanos, ojo con eso. La independencia del 4 de julio sostiene que todos los hombres nacen iguales y libres. La supremacía rechaza la autoridad suprema del Parlamento británico y los derechos inherentes que no pueden ser despojados del contrato. Recuerden que esto viene mucho del tema de que en el modelo francés ya estaba también ya recién acababa de independizarse Francia, ¿no? Entonces el contrato social ya era parte del complemento europeo, y de hecho Francia ayudó mucho a Estados Unidos al momento de una revolución francesa, ¿no? La revolución, la toma de la Bastilla, y todo lo libertad e igualdad que después Estados Unidos regresó. De hecho, ustedes van a ver que hay tanta injerencia francesa que en la parte de Luisiana, Lafayette y toda la parte, hay un estado que aún mantiene muchas cuestiones francesas, porque Francia precisamente apoyó mucho el estado de Luisiana, y todo, inclusive hasta la Mardi Gras y todo lo demás, es en francés, ¿no? Entonces, parte de ese apoyo de Francia a Estados Unidos como consecuencia de esa independencia se va enmarcada no tanto en la cultura americana, sino que también se va enmarcada dentro del modelo que estaba trabajando en ese momento Estados Unidos. Obviamente, esta es la Declaración de los Derechos del Hombre. Aquí está la Declaración de Derechos del Hombre, pero aquí está, y de los citoyens son los ciudadanos. Aquí está, aquí se miren, Declaración de los Derechos del Hombre y de los Ciudadanos. Aquí está el preámbulo y aquí está la declaración, ¿no? A diferencia del modelo americano, surge de una revolución interna en un Estado unitario, y eso lo comento porque es por excelencia, porque precisamente dieron golpe de Estado a un rey prácticamente. Establece que la ignorancia o olvido de derechos son las únicas causas de las desgracias públicas, y la validez universal inscribe formalmente a los derechos humanos con la codificación de la Constitución moderna. Recuerden que nuestro derecho civil, vamos a verlo más adelante, aquí precisamente,
Recuerden que fue Napoleón el que el producto por excelencia de Francia fue su Código Civil, y el Código Civil se vio referencia al Código Español y a todo lo, y en consecuencia la Constitución de Bayona, y en consecuencia para toda América Latina, ¿no? Y las Cortes de Cádiz. Y Guatemala está como parte de ello. Todos tenemos ese sistema latino que viene del modelo francés, que a su vez tomó muchas referencias del modelo romano. A ver, ¿qué pasa con la internacional de de los derechos? Recuerden que hubieron dos guerras. La Primera Guerra Mundial, matan al archiduque de Austria, Hungría y Austria-Hungría, del archiduque. Era en aquella época, en principio sí, hace más o menos 100 años, era un solo estado, Austria y Hungría. Era muy, muy grande, muy fuerte. Del punto es el austrohúngaro, era muy fuerte. Y mucho de lo que aún miramos todavía era del poderío tanto militar como eh, control que había en ese momento. No estaba Europa como estaba, Inglaterra estaba un poquito menor, Rusia estaba muy fuerte, pero y acaba de hacer la revolución bolchevique y mata. Entonces ahí genera la Primera Guerra Mundial. Recuerden que esa guerra fue muy fuerte, se peleaba en trincheras, gas mostaza, fue muy fuerte, muy fuerte. Entonces murieron muchas personas también. Y coincidentemente, 20 años después más o menos, inicia la Segunda Guerra Mundial, en la cual en ese momento Alemania invade Polonia, y Polonia no puso ningún tipo de resistencia. Fue una invasión de 2 días. De ahí Alemania se va ampliando, ampliando, llega a Francia, llega a Italia, no, porque estaba Mussolini, pero el resto de países europeos, Francia y Polonia, pues sí resintieron muy rápidamente, Austria, muy rápidamente la invasión alemana, llegando a Francia, casi tocando la puerta a Inglaterra. Cuando Inglaterra ya y se hicieron los aliados. Del otro lado, Japón, pues en ese eje que estaba, el eje estaba en ese eje, estaba Japón del otro lado, que fue a bombardear Pearl Harbor a muchos kilómetros de distancia y provocó esa guerra en dos frentes. El frente europeo y el frente del lado asiático. Por eso es que la guerra fue muy complicada, ya que la mayor cantidad de los aliados estaban peleando en Europa, pero al mismo tiempo Estados Unidos estaba peleando en el lado del lado de todo el Pacífico, ¿no? Entonces esa fue la cuestión. ¿Cómo terminó? Pues ya sabemos nosotros que los aliados, por un lado, los americanos con Estados Unidos, americanos somos todos, Estados Unidos, los norteamericanos con los aliados llegaron hasta a Berlín, y era primero Francia, después Berlín, pero fue una carrera contra Rusia, a ver quién llegaba primero. Los soviéticos llegaron primero y pues cayó Berlín, y con eso cayó la parte de la guerra ya, y en el lado del Pacífico, pues sabemos que después de las bombas atómicas, pues ya Japón pues hizo una rendición. Ya después de que se termina la guerra y se da la rendición, aparece entonces estas Naciones Unidas, ¿no? Esta Carta de la Cooperación Global del octubre de 1945 establece la Carta de la ONU y establece los órganos principales, la Asamblea General, el Consejo de Seguridad y la Corte Internacional de Justicia. Y la facultad de crear comisiones para la promoción de derechos. La declaración de 1948, firmada de diciembre de 1948 en el Palacio de Charlotte, París, es un referente prescindible que formula un catálogo omnicomprensivo de derechos con valor universal. Todos los seres humanos nacen iguales, libres en dignidad y derechos. La Carta Internacional, entonces, tenemos un pacto de derechos civiles, protección de libertades individuales, integridad física y participación política vinculantemente jurídica, un pacto de derechos sociales, económicos, culturales y sociales enfocado en el bienestar, la igualdad de oportunidades, mecanismos de control, los comités destinados a dar la razón práctica y efectiva de los derechos de Estados firmantes. Veamos un poquito de la Orden de México, el humanismo, que se parece mucho a Guatemala. Fray Bartolomé de las Casas, que ustedes sabrán que la parte dominica pues tuvo mucha injerencia y propuso un trato digno, recuerden como los encomenderos, y parte de eso también se vio mucho aquí en Cobán. Recuerden que los dominicos tienen mucha injerencia en las Verapaces, y la conquista, cómo se termina, es con un arreglo prácticamente. Los dominicos fueron a
a terminar esas revoluciones que habían en el interior del país, producto de la invasión española. En el caso de México, pues, que fue la referencia para Guatemala, tenemos el bando de Hidalgo, de Monseñor Hidalgo. Recuerden que Guatemala tenía en ese momento Yucatán y Chiapas como parte del Estado de Centroamérica, de todo la parte centroamericana, y fue después que Guatemala ya cedió esos estados, pero Campeche, Tabasco y parte de Yucatán eran parte de la Capitanía General del Reino. Tenemos a Hidalgo, Sentimiento de Morelos, proclama igualdad y erradica la tortura. La Constitución de Apatzingán, que es el primer planteamiento radical del liberalismo mexicano. Y la Constitución Federal, hasta 1824, establece la separación de poderes de la República. Nosotros en Guatemala y toda Centroamérica, pues nosotros no teníamos nada de este lado, hasta 1821, que estamos en medio, cuando ya tenemos este sentimiento, ya ellos ya habían obtenido su emancipación. Y Centroamérica, pues en 1821, pues sacamos esto. Ya después ellos establecen la Constitución Federal. El hito de 1827, en el caso de ellos, recordemos que ellos desde 1827 tienen la Constitución Liberal y se incorpora como una garantía individual en México el amparo. Guatemala, la referencia que tiene en materia de amparos es mexicana. Ustedes van a encontrar todos los libros en materia de amparos. ¿Y por qué el amparo estamos viendo? Porque recuerden que son garantías constitucionales. Las garantías constitucionales son aquellas acciones que permiten la protección del ciudadano frente al abuso de autoridad. De esta cuenta, si ustedes creen que está conculcado un principio jurídico, entonces ese principio constitucional, perdón, se va a hacer valer a través de la acción de amparo. Si ustedes consideran que no están tutelados sus derechos de la vida, derechos humanos al alimento, derechos humanos a la educación, a la medicina, entonces será ustedes los que tendrán que plantear una acción de amparo. Y por eso precisamente va como parte del amparo, eso nació en México, como tal, como un instrumento, un instrumento de existencia para protegerlos. Bueno, en México pues entonces tenemos aportó una primera constitución en Copa de Derechos Sociales también, una justicia, una supremacía que define las razones Estado e Iglesia. Aquí no fue como en Guatemala, que en 1871, cuando entra José Ofreno Barrios, pues declara que el Estado es laico y no definió las razones Estado e Iglesia, al contrario, lo que hizo fue expulsar a la Iglesia. La Iglesia fue expulsada, no se quedaron sin cardenales, hubo un problema muy serio, y precisamente el gobierno liberal, pues eso sostuvo con Osorio Barrios y García Granados, pero terminando García Granados, ya no pudo sostener ese estado y tuvieron que volver a las relaciones Estado-Iglesia por lo mismo, por la injerencia que tenía en la misma, y se tuvo que retomar eso a través de ahí. Guatemala no tuvo, hasta la Constitución de 65, que es la anterior a esta, estaba regulada la acción de amparo, pero la hacía la Corte Suprema de Justicia como Tribunal Constitucional Máximo. Señala el maestro Jorge Mario de la Guardia, o señalaba porque ya murió, que él estudió en México, precisamente, en la UNAM. Él hizo un estudio entre el año de 1977 al 1979 para ver cuántas exhibiciones personales habían tenido efecto y un resultado como tal en materia de derechos humanos en Guatemala. Lastimosamente, en esa época, en el conflicto armado, no existía esa posibilidad de un derecho a esa habeas corpus o exhibición personal. Y inclusive hay doctrina de la Corte Suprema de aquella época, en la cual indicaba que únicamente con que el policía de jefe del lugar indicara que la persona no estaba detenida, era suficiente para indicar que no había una persona detenida y que no procedía la excepción personal. No es como que el juez tenía que ir, constituirse en el lugar y verificar implícitamente eso. Les pongo ejemplos claros de eso. Se recordarán hace unos años el caso de las niñas que estaban en una casa hogar, eh, estaban encerradas y poquito antes que se da el incendio, plantean una exhibición personal a favor de las niñas, ¿no? La juez de paz de aquella época, eh, por inexperiencia, por dejarse ir por su secretario, etcétera, manda a pedir informes, pero no se constituye en el lugar, que es su obligación constituirse y verificar el estado de las niñas. Lastimosamente, las niñas después, de alguna manera, se inicia un proceso de ignición, de combustión, con los colchones y demás enseres, y al estar encerradas y no querer abrir las puertas, la agente de seguridad, pues muchas de ellas murieron por asfixia y otras murieron por quemaduras, ¿no?
Vamos al efecto de la exhibición personal. ¿Tuvo los efectos deseados? No. ¿Se cumplió con la Constitución? No. Es más, se conculcaron porque las niñas murieron. Entonces, en este caso paradigmático, pues, em, permite de alguna manera que esta inacción de parte de la jueza provocó que se conculcaran garantías constitucionales. Entonces, la acción personal lo que busca precisamente es que se cumpla con ese poder de poder ingresar, poder acceder y poder verificar. Inclusive ella podía perfectamente pedir el allanamiento para establecer la seguridad y la vida de las personas. O sea, eso se puede hacer. Claro que se hace. Y el juez tiene la autoridad para hacerlo. Ejemplo, hace unos días en Antigua Guatemala, ustedes vieron que estaban botando la puerta de un parqueo, un estacionamiento, pero porque la misma juez que estaba construida como para acción personal de la orden, porque no, pues, no le daban ingreso, no le daban acceso, entonces ordenó que se votara la cuestión. Bueno. En la reforma de 2011, un Campanina ya cambia garantías individuales por derechos humanos, garantías. Guatemala del año 85 tenemos ese tema, igual, ellos tuvieron hasta 2011. Y el rango constitucional de los tratados internacionales se elevan al nivel jerárquico de la Constitución. ¿Cómo se llama eso en Guatemala? Bloque de constitucionalidad. Artículo 44 y 47 de la Constitución señala que las normas de derechos humanos se reputan de la misma jerarquía y en consecuencia forman parte de un bloque. ¿Cómo es el bloque? Pues lo que tenemos es que tenemos la Constitución en medio y a los lados tenemos todos los convenios en materias internacionales de derechos humanos. Recordemos que eh, hace poco salió la sentencia en materia del convenio de Viena, el artículo 27, y la Corte subrayó en esa sentencia de hace, ¿qué?, 15, 21 días, que el bloque de constitución se mantiene, que todas aquellas convenios en materia de derechos humanos ostentan ese rango como tal de un bloque de constitucionalidad como el 44-47, pero señala que la supremacía constitucional prevalece. Entonces, cualquier otro convenio que no sea en materia de derechos humanos tiene que ser aprobado por el Congreso, será considerado de norma ordinaria y no será parte del bloque de constitucionalidad. Muy interesante porque todo lo que son derechos humanos sí se elevan a ese nivel, pero la sentencia de la Corte lo que busca es mantener la supremacía de la constitucionalidad. Habla también, señala también de una cláusula salvaguarda que sustentaron para que indicar que el presidente sí puede retirar, puede depositar o retirar depósitos en materia de tratados internacionales, pero categoriza esas facultades del señor presidente y al final, pues, no condena ni al presidente ni hace ninguna alusión a algún incumplimiento. No obstante, existe un incumplimiento claro en cuanto a que el acuerdo gubernativo se suscribieron por los procesos ministros. Se hizo el acto reclamado en aquel momento, que era retirar el depósito del convenio de Viena, y hasta después publicaron. Entonces muchos de los aparistas, de los postulantes señalaban, miren cómo es posible, si en materia de juicio, en cualquier caso, si a mí me hacen un acto y no se ha notificado, yo puedo plantearme amparo. Entonces aquí, ¿cómo es posible que el gobierno no haya cumplido con el trámite? Primero se publica y después se hace el acto, ¿no? Que aquí fue al revés. En la corte, pues, sustentó que eso no era necesario porque había un acuerdo gubernativo de otro gobierno en el cual se facultaba para hacer eso. Muchos plantearon aclaración contra este punto precisamente porque es un acuerdo que está facultando al presidente para eso cuando las normas con derecho de defensa de la justicia efectiva y demás señalan claramente cómo es el procedimiento, pero la Corte trató de armonizar la sentencia en cuanto que no consideró que eso era un acto que fuera reclamado y divergente y en consecuencia concretó únicamente el tema de la reserva. Y otra cosa muy interesante es que esa sentencia deja sin efecto una norma ordinaria. Eh, en Guatemala no tenemos la acción de amparo directo, que es una acción con la cual ustedes van a cuestionar la ley. En Guatemala lo que tenemos es la inconstitucionalidad. Solo hay dos formas para sacar expulsar un normativo del ordenamiento jurídico. Uno es a través del Congreso,
conforme a una derogatoria, total o parcial, y la otra es la expulsión del ordenamiento como consecuencia de una acción de inconstitucionalidad por acción, excepción o incidente, ¿no? Inclusive como recurso, como un motivo de recurso de casación. Sin embargo, no fue así. Corte señala que automáticamente el acto reclamado, que fue el retiro del depósito, no tiene efectos. Y segundo, que la norma gubernativa, el acuerdo gubernativo, no tiene y la suspende. Fíjense, suspende el acuerdo, no lo expulsa, lo suspende. Muy interesante, muy raro. No se había visto por amparo eso porque como ya no tenemos, pero igual, eso fue así. En el caso de México, pues tenemos artículo 1 igual que en Guatemala, la universalidad, los derechos están conectados entre uno y otro, la individualidad y la progresividad. Y hay unos criterios de interpretación que nosotros en Guatemala también manejamos, el pro persona o pro homine, que es la preferencia de normas más fáciles al ser humano, y elegir la interpretación que otorga mayor protección, interpretar conforme a la ley y con los tratados, y aquí está el bloque de constitucionalidad en cuanto a la forma de interpretar, y la no discriminación, que es la prohibición de exclusión por origen, género, edad, que es para garantizar la dignidad como eje central. Esta pro persona también se le conoce como pro homine. Van a haber unas sentencias de la Corte que van señalando este criterio de interpretación pro homine y como tal le da un trato más favorable como ser humano. ¿Qué significa esto? Elegir la interpretación que otorga una mayor protección. Y el bloque de constitucionalidad, como señalaba, es ajustar las leyes y la Constitución al mismo nivel y la interpretación de la misma manera. Hablemos de España. Nosotros venimos de esta Constitución española. Nosotros somos parte, por eso tenemos que ver las dos, porque México, nuestra referencia en materia de garantías constitucionales del amparo, el libro que toda la vida se leyó fue Ignacio Burgoa, un tratadista mexicano muy bueno, que de ahí viene todo. Y nosotros pues tenemos como referencia México y Colombia y España para las garantías constitucionales, porque en España pues lo han tratado, Colombia también tiene un tribunal constitucional y México es nuestra mayor referencia para la protección y por eso los derechos humanos tenemos que enmarcarlos desde un punto de vista latinoamericano y un punto de vista europeo para entender esa historia, cómo se enmarca en Centroamérica y en nuestro país. Bueno, eh, la Constitución de Cádiz, también conocida como la PEPA, bueno, eh, PEPA de la Francisca, es el primer texto que recoge las declaraciones americanas y francesas en España. Recuerden que todavía Guatemala a esa época no se había sido no estaba independiente y tuvimos nosotros diputados que fueron a ese parlamento, a España, en nombre de Guatemala, conforme la Constitución de Cádiz en esa época. Entonces, el poder reside en la nación, no en el monarca, los derechos, seguridad, libertad, igualdad de propiedad y la introducción del Constitución moderno español. Aquí vamos a ver que hay reformas en el liberalismo, ya Guatemala independiente, la gloriosa que se le llama esa constitución que amplía el catálogo de libertad de sufragio y la restauración en el periodo de vigencia con limitaciones y esta Segunda República, pensemos ya en en la Primera Guerra Mundial terminando y la Segunda y inicia los tribunales sociales y garantías. España tuvo una época muy dura, ya que entre 1931 se dio la guerra interna entre ellos. A la fecha se menciona todavía esa guerra en la cual mucha gente fue fusilada, mucha gente fue muerta, mucha gente salió huyendo de España porque estaban los monárquicos contra los republicanos. De esa cuenta los republicanos ganaron, mataron a muchas personas, fue una revolución interna muy fuerte. El rey de España, el anterior al rey Juan Carlos, se tuvo que ir, se fue. El abuelo y el hijo se fueron de España, fueron a Inglaterra, estuvieron en Italia, pues, fueron huyendo y tomó el poder Franco. Franco fue un dictador que estuvo casi a 35 años, más o menos, creo. Y hasta 1978, pues él lo que hizo fue que hubo una transición, por eso se llama el consenso, de la transición del franquismo en España. A la fecha no se permite, por ejemplo, que la falange, que era el lado político del franquismo, pueda interpretar sus himnos o las banderas. Ellos tuvieron también una guerrilla, digámoslo así, que fue ETA, pero ETA era porque era un territorio.
eh, y pues hubo también un conflicto interno que se dio también ahí y tuvieron muchas personas muertas. Era el abrazo armado de Euskera y a la fecha pues ya tienen un partido político y demás, pero sí fue muy difícil también para ellos esa transición. Parte de la constitución fue, ya estaba en ese momento, la Unión Europea tal vez no existía como tal, pero había muchas semejanzas y la constitución pues, Franco lo que hizo fue traer a rey Juan Carlos, reconociéndolo como es rey de España y como tal ya se modificó la constitución, fue una transición. Franco murió al poco tiempo, él sabía que estaba malo, entonces entregó la constitución, entregó el rey y de hecho después, todavía despuesito, hubo un, un intento de golpe de Estado en el 79 creo que fue, que tomaron el Congreso y querían pues darle golpe de Estado al ministro, al primer ministro y también al rey. Entonces pues no se concluyó, pero es parte de la historia de la Constitución española. Eh, Nosotros mucho de lo que tenemos de Europa y precisamente lo hemos copiado de España, salió de aquí y de ahí nace entonces también el ombudsman. Es el defensor del ciudadano ante el poder. Ese ombudsman es el procurador de los derechos humanos. Entonces, ¿cómo nace nuestro querido ombudsman? Nace en 1809 como un término, significa representante mandatario, y nace como un comisionado del Parlamento para fiscalizar la administración. Pareciera como que va contralor, ¿verdad? A ustedes, pero no, es para eso. Y su evolución de Suecia es, aparte de ser administrativa, es un guardián de los derechos fundamentales a nivel global. El ombudsman, como tal, el procurador, un, es de conciencia, ¿no? Tiene independencia, es autónomo de los poderes públicos para asegurar la credibilidad y eficacia. Su fuerza no es vinculante, sino moral, basada en el prestigio y la razón, por eso son recomendaciones, pero no son impositivas, ¿no? Sino que ellos emiten sus resoluciones, ¿no? Es un acceso directo para que sea agraviado y el uso del informe público para evidenciar abusos y educar a la administración. ¿Cómo se ha utilizado en el regional conceptuado? En modo sueco, mirar el control de legalidad. Como defensor del pueblo, tutela de libertades, como se maneja en Guatemala también. En México, pues es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, una protección no jurisdiccional. Y el Ombudsman Club es una cultura de derechos. Aquí, en Guatemala, durante mucho tiempo, que hemos tenido desde 1985 el Ombudsman, pues ha hecho muchas cosas. Estuvo el doctor de la Riva, eh, estuvo también el doctor Jorge Mario, estuvo el final, todo, está todo morir, ¿no? Estuvo también el Ramiro de León Carpio, que fue presidente de la República. Y la intención de esto era, sobre todo, primero, garantizar las libertades de las personas, garantizar ese conocimiento y la cultura de los derechos humanos para la población y la protección de ese control de legalidad y tutelas judiciales. En materia de protección de derechos humanos, en materia constitucional, no hablemos de la cultural o la recomendación que tiene muchas acciones, solamente el ombudsman, solo el procurador tiene facultades para poder plantear derechos difusos. La acción de concesión de amparo, que es la garantía que tenemos como marco, nos señala por el principio de especialidad que la acción de amparo solamente lo puede presentar una persona a favor, por ejemplo, de la licenciada Verónica Elizabeth, por ejemplo. La licenciada Verónica Elizabeth no le quieren dar una medicina que necesita muy puntual, entonces ella plantea su acción de amparo y esta acción de amparo lo que busca es que se le otorgue esa protección a ella. Pero si habemos o hay 10, 20, 30 personas que necesitan la misma medicina, por el principio de especialidad, cada uno lo tiene que pedir individualizado. Ahora bien, eso es la regla. Pero el procurador sí puede tener esa protección de los hechos difusos y él podría plantear una acción de amparo para un grupo de enfermos, por ejemplo, esclerosis múltiple, para una comunidad, para una protección como tal, sí puede plantearlo en forma colectiva. Solamente el procurador puede plantear acciones colectivas de protección a las personas, protección, amparo, por ejemplo, em,
que le digo yo, pues, él precisamente puede haber planteado un amparo si hubiera querido por el tema de la canasta básica, por ejemplo, se le ha ocurrido. Él sí lo puede plantear en nombre de todos los ciudadanos, ¿no? Puede plantear un amparo también para garantizar la educación de los menores como consecuencia de las manifestaciones. Lo puede hacer perfectamente porque él puede proteger a los menores. Inclusive el amparo que se planteó contra el convenio de Viena, la PGN alegaba de que los postulantes no podían hacerlo porque no tenían ese derecho difuso que tenía la PDH. Sin embargo, la Corte señaló que era defender la Constitución y todos los ciudadanos tenían esa obligación, en consecuencia, podían plantear la acción. Entonces, esta figura de los Ombudsman es muy interesante, muy bonita, muy bien llevada, sobre todo la cultura de la protección de derechos humanos, que implica los derechos humanos, y ahí viene ya después esa protección y la Corte Americana de Derechos Humanos y demás, a la cual Guatemala es sujeto, y ustedes en las constituciones comentadas que tenemos, ya viene esa interpretación, cómo es que tanto la protección por parte de los Ombudsman como las sentencias de la Corte Americana de Derechos Humanos, al haber pasado por la Oficina de Derechos Humanos, implica una obligación de parte del Estado de Guatemala a cumplir con esas sentencias que hemos tenido lastimosamente. No es, no es nada bueno que Guatemala sea uno de los países más sentenciados y condenados en materia de derechos humanos. Precisamente por ello mismo se va. En México pues tiene una comisión de derechos humanos, en Guatemala también tenemos, pero en el caso de Guatemala sí tenemos un defensor del pueblo, como en España, y tiene legitimación y supervisión. Y en Guatemala también tenemos esa figura regulada en la Constitución como defensor del pueblo. En el caso de la protección supranacional en materia de derechos humanos, aquí nos dividimos. En el caso de Latinoamérica, por eso está aquí, está el sistema interamericano regulado por la OEA, y tenemos la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos. En el sistema europeo está el Consejo de Europa y el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Esa es la diferencia. Ahora, eh, en ambos sistemas, tanto en Latinoamérica como en Europa, ambos sistemas representan la última instancia de protección cuando los recursos internos han sido agotados. Muchas de las referencias que tenemos aquí provienen del sistema europeo, del Consejo de Europa, que es el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, y aquí tenemos la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en Costa Rica, que ustedes han visto la Constitución, como la misma Corte ha desarrollado muchos principios constitucionales y que hemos tenido que observar precisamente. De aquí nace precisamente esta obligación de aplicar los tratados en materia de derechos humanos, y ese es el control de convencionalidad. Este control implica que nosotros tenemos que observar plenamente estas normas, esos convenios, y aplicarlos en el día a día porque forman parte del estamento nacional. Este control de convencionalidad no solamente es judicial. Ustedes van a ver sentencias donde está el convenio de la Convención Americana, que con el mismo Belén do para, depende de qué tipo de procesos se están viendo y cuál es la competencia que tiene. Van a ver que hay muchos convenios en esa materia que se van aplicando en las sentencias como tales, pero eso no implica que solamente sea judicial. Inclusive podría haber un tipo de control de convencionalidad administrativo en la cual la administración pública debiera observar también los derechos humanos de las personas, lo cual no se hace, pero sí existe esa obligación también de observarlo. De esta cuenta, vamos a ver si tienen alguno de ustedes dudas o preguntas sobre esto, y si no, quiero que veamos entonces la parte de cómo vamos a hacer la evaluación. ¿Dudas hasta ahí entonces? Quitemos. Bueno, miren pues, ¿están todos despiertos todos por ahí todavía? Sí. ¿Qué vamos a hacer? Para dentro de una semana, nosotros vamos a tener nuestro pequeño examen. Lo voy a subir aquí al Classroom. Lo voy a dejar abierto por un tiempo, creo que a 24 horas. Y ustedes me van a hacer leer los documentos que están aquí. La historia breve de la Constitución y los derechos humanos. Son dos documentos nada más esto. Obviamente, como van a tener tiempo para hacerlo, no una hora, sino que casi que 24 horas, van a poder utilizar estos documentos, obviamente, ¿no? Sí lo van a poder utilizar, y
sobre eso lo van a desarrollar. Y lo van a subir antes de que termine el tiempo para hacerlo. ¿De acuerdo? Bueno, entonces sobre esa base vamos a verlo y lo vamos a desarrollar aquí. Estos ya lo vimos en clase, ya lo tienen ustedes, ya lo desarrollamos y ya está aquí. También podría ser que ustedes utilicen esta constitución que está aquí, que fue la que dijimos que tiene notas de jurisprudencialidad y lo pueden usar aquí sustentado. De esta cuenta también vamos a ver estas garantías. Dijimos que, a ver, hagamos el índice aquí. De aquí, del artículo 26 para arriba, son los derechos individuales. Y aquí están todos los principios que están contenidos en la primera parte de derechos humanos. Los derechos humanos se dividen en varias em, categorías, pero las primarias que estamos leyendo son estas. Ahora, como el curso lo que estamos viendo es todo esto, aquí tenemos algunos artículos que hemos visto: igualdad, acción adicional, notificación, derecho detenido. Pues obviamente algunos de ellos van a ser parte de lo que estamos nosotros ahorita analizando. Y obviamente también aquí abajo en la Constitución tenemos algunos documentos donde la Corte ha desarrollado algunas garantías que también hemos visto, ¿no? Esta, la protección de la persona, el artículo 1, ya vimos los deberes del Estado y creo que también vimos aquí. Bueno, aquí los derechos humanos son parte del título como tal en la Constitución y ya vimos la historia, entonces estamos viendo que no solamente los derechos humanos en Guatemala tienen este enfoque, vamos a poner un poquito de zoom, y ya habiendo visto la historia, nosotros ya la Corte ha desarrollado qué entiende por derechos humanos. Me gusta más cuando la Corte lo desarrolla, porque prácticamente tenemos una guía muy puntual de cómo es que tiene que interpretarse la Constitución a la luz de que la Corte interpreta. Entonces, eh, cuando explica los planos teóricos de derechos humanos, ya habla de los de humanos de las generaciones. Mire, primera generación. Después habla de la segunda generación y también habla de la tercera. Eso es lo que vamos a hablar en este momento. Obviamente todo tiene un proceso, todo tiene un proceso y eh, los derechos humanos pues tienen, según la época que se fueron creados, pues se fueron analizando cada uno de ellos. La primera generación se refirió a derechos civiles y políticos, ubicémonos en la época de la Segunda Guerra Mundial, ya terminó la guerra, entonces, cómo quedaban los derechos civiles, cómo quedaban los derechos políticos de las personas. Eh, Acuérdense que aún todavía habían estados autoritarios, dictaduras, entonces las libertades del individuo frente a la inteligencia del Estado estaba plasmado ahí. Ya después hubo una segunda generación que es la del constitucionalismo latinoamericano. Ya hablamos de los derechos económicos, sociales y culturales, ya no solamente la persona como tal, sino el conglomerado. Y ahí tenemos el trabajo, la salud y educación. Se recuerden que yo les he dado a ustedes ejemplos en materia de amparo, donde a una persona se le puede dar una acción de amparo y se le puede otorgar el amparo si necesita una medicina específica para garantizar su salud, y esa salud pues va concatenada con la vida. La educación, pues lo que le decía a usted, es una acción de amparo para que los estudiantes puedan ir a clases como consecuencia de una manifestación, por ejemplo. Entonces ahí sería un choque de garantías, pero sería un choque muy fuerte, pero ambos tienen derecho. Seguido con eso, ya tenemos entonces una tercera generación, llamados derechos a la solidaridad, que empieza a reconocer textos internacionales ya que por su propia naturaleza implica que para su aplicación una actividad concentrada de todas las fuerzas sociales. ¿Qué dice la Corte? Miren de cuándo lo dice, 1988. Nuestra Constitución agrupa los derechos humanos entre el título 2 de la misma, pero claramente distingue que en el capítulo 1 individuales figura la doctrina que divide derechos civiles y políticos, y el capítulo 2 los derechos sociales, que regula los económicos, sociales y culturales. Eso no quiere decir que la Constitución, que porque no esté, no se puede aplicar a la generación. Claro que sí. Por eso está el bloque de constitucionalidad, porque dentro del bloque ya todos los convenios internacionales reconocen la tercera generación y como tal se van a ello. Ahora, ¿qué son los derechos humanos?
Son derechos universales, indivisibles, interdependientes e interrelacionados, tal cual como lo vimos en la presentación, ¿verdad? Esa es la definición que nosotros tenemos como tal, independientes e interrelacionados, los cuales deben ser respetados, garantizados, protegidos y proporcionados por el Estado o nación correspondiente. No son meras expresiones políticas, sino verdaderas conductas positivas, ejecutivas, activas, en algunos casos de efectos inmediatos y otros progresivos, tendientes a satisfacer necesidades mínimas vitales de la población, en general, un contenido mínimo esencial de derecho, generando las condiciones para que las personas puedan acceder a tales derechos, cuyo resultado no debe depender únicamente de la disponibilidad económica de recursos económicos, aunque claro está, sí dependerá del desarrollo económico de un país. Eso es la sentencia de la Corte. O sea, la Corte ya nos definió que son los derechos humanos como un precedente constitucional. ¿Qué se necesita para que se pueda restringir un derecho fundamental? Hablemos de los estados de sitio, hablamos del tiempo de prevención, el estado de prevención que el señor presidente decretó hace poco. Son cuatro condiciones. La existencia de una situación de normalidad, por ejemplo, el hecho de que hayan matado a un grupo grande de policías. Dos, la sanción de la ley que proteja el interés general de los ciudadanos, pues lo que se buscaba es que eh, tuviera esa protección de seguridad. Tres, que exista una proporción adecuada entre los factores sociales y los medios empleados para que sean razonables. En este caso, pues lo que se buscó es que poder hacer una mejor investigación más rápida, porque prácticamente el hecho de o haber montado un operativo en el cual agreden y asesinan a un grupo de policías en forma ordenada, eso es sí necesitaba un factor social que generó mucho problema y una gran incertidumbre a nivel nacional, ¿no? Y una duración limitada en el tiempo, la temporalidad como requisito calificante, a la fecha, pues, si el presidente lo ha estado haciendo por semanas o por meses, al menos fue un mes en el Congreso y él cada 15 días o cada cierto tiempo lo está confirmando. Esta es una restricción de hecho fundamental. En este caso, a libre locomoción, se puede limitar. Otro ejemplo también de esto fue en la pandemia, que nos restringieron el derecho a la libertad de trabajo y a libre locomoción, ¿no? Pero ¿qué estábamos buscando? Pues había una normalidad, era para todos los ciudadanos, factores sociales y una limitada. Fue por 3 meses, recuerdan que el cierre total o 2 meses el cierre total. Ahora, efectos económicos hay, porque recuerden que la ley señala que si existe un estado de excepción, el gobierno no puede hacer uso de los recursos en forma no regulada por la ley de contrataciones, sino por excepción. Entonces, el flujo, pues, se buscaba que se comprara medicina más rápida, más accesible, más rápidamente y que se pudiera garantizar la seguridad y la salud de las personas. Entonces, desde el punto de vista jurídico, tenía razón de ser. El político y el económico, pues no es, no le digo que no lo analicen, pero tampoco no lo dejen de fuera para poder entender cómo esta restricción de derechos humanos habla del principio. ¿Y cómo se llama este principio finalmente? Es el principio de proporcionalidad. Tiene que haber una proporción cuando se afecte el derecho fundamental. Ese principio es esencial. Por naturaleza general, dice la Corte, los derechos fundamentales no son inviolables por estos poderes, pero el interés social prevalece sobre el interés particular y ahí está este principio de proporcionalidad y que en todo caso, aquella intervención de suponer no solo una medida adecuada y necesaria para el fin, sino que a la postre no debe acarrear una irrazonable afectación al derecho de discusión. En otras palabras, la medida dispuesta en un orden de beneficios que adopte supone el logro del fin perseguido a ser proporcional en términos constitucionales en relación con la afectación que podría resultar. Miren cuántas sentencias, esa es una ya sentencia muy grande, pero aquí está el principio de proporcionalidad como límite material a cualquier afectación de derecho humano. O sea, el derecho humano sí se puede afectar, se puede limitar como libre conmoción, pero debe ser adecuado a ese principio. Principio de proporcionalidad. Muy bien, jóvenes, ¿dudas hasta ahí? Quiero ver quiénes están. Vamos a dejar de compartir. Quiero ver la pantalla. César Armando Llama está aquí, pero no se está hablando aquí. Bueno, muy bien. A ver, dudas en cuanto a lo que vimos el día de hoy. Si no hay, dudas en cuanto a la evaluación. Escucho.
Sí, doctor, solo una Zaira, consulta. buenos días. Buenos días. El documento, Los documentos son dos. y son dos documentos, pero para llenarlo lo podemos hacer en computadora, no hay problema. Ah, es el computador, es en Google Forms, Zaira. Ni modo que a mano, no, Zaira, no, que estamos un Es que poquito más tecnológicos. nos han pedido a No, mano. yo les subo el Google Forms al Classroom y ahí entran ustedes, damas y caballeros. Yo no soy, en ese sentido soy un poquito más práctico con la tecnología. ¿Quién Ok. más? ¿Pueden usar todo el material? Por supuesto que sí, esa es la idea. Yo no quiero que se aprendan todo de memoria. Bueno, en mi época sí se aprendió todo de memoria, pero yo creo que tal vez la interpretación, la que más me interesa a mí en este momento, no tanto la memoria, sino que ustedes puedan interpretar y aprender y desarrollar lo que necesitamos que hagan, ¿verdad? Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más tiene dudas? ¿No hay más? Bueno, entonces ya les pasaron el link para firma en el chat, creo que lo pasa en Maiso. ¿Ya firmaron? Ya, Ya, Lady, ya lo gracias por pasaron. Ya, avisarnos. ya, Muy amable. licenciado. Muy bien, perfecto. Es que necesito que estén con la asistencia y todo. Si estamos ahí, entonces los veo primero Dios dentro de 8 días. El examen lo vamos a abrir a mediodía de la próxima semana. Del mediodía del sábado a mediodía del domingo. 24 horas es suficiente. Y eh, yo espero estar con ustedes y si no, quiero ver si vamos a ver si logramos inventar a un colega, el maestro Morales. Él nos va a dar él me quería apoyar con un tema sobre los derechos de las partes en un proceso penal. Fíjense, muy interesante desde el punto de vista constitucional. Cómo es que se aplica en la práctica esos derechos constitucionales. Me pareció muy bien. Le dije, él fue fiscal, casi 15 años. Fue fiscal llegó a hasta jefe fue auxiliar fiscal, acaba de entregar, entonces me pareció muy interesante por la experiencia, ¿verdad? Ustedes que la experiencia de fiscal es muy interesante y nos puede ayudar mucho en ahondar cómo es la aplicación práctica de estos principios, tanto de la vítica como el sindicato. Bueno, entonces estamos hasta ahí, jóvenes. Si no tenemos dudas, lo que sí necesito es que me revisen que todos en el Drive tengan los documentos, que no van a decir que no están y no puedan tomarlos, por eso les pedí favor que lo revisaran y lo tuvieran a la mano. ¿De acuerdo? Si no tenemos dudas, entonces, chicos, los veo primero en 8 días y si estamos con el profesor, pues escucharemos, ¿no? Y después ya subiremos el examen para que ustedes estén tranquilos con eso. Dudas en cuanto a eso, dudas en cuanto a la clase, alguna cuestión que tengan del programa, del curso. Sabrán ustedes que yo soy el coordinador, o sea que si hay alguna cuestión que ustedes necesitan a abondar, yo los puedo apoyar en eso también, con mucho gusto, a través de la licenciada Maison, y si no, pues ustedes se pueden abocar con la maestra Maison, que es la que nos apoya mucho con el tema de toda la parte de la virtualidad, toda la parte del tema con ustedes y cualquier cosa que necesiten, por favor háganlo con ella. Ella es la persona encargada y de mi confianza para que nos pueda apoyar también con todo esto. ¿De acuerdo? Y si no, pues muy buen descanso. Los veo primero de Dios en 8 días y bendición semana. Que todo sea de mucho éxito y mucha bendición esta semana. Cuídense mucho. Feliz día. Buen día, doctor. Hasta luego.